Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Izaguirre. En esta ocasión hablaré de un tema que no se debe de dejar a un lado. Me refiero a los derechos humanos y el impacto que ejerce la diversidad cultural ante estos. Los derechos humanos están altamente relacionados con la diversidad cultural, ya que el hecho de que haya diversas culturas, costumbres y tradiciones e incluso diversas formas de vida ha empujado a los seres humanos a defender y luchar por sus derechos, pues la misma diversidad cultural genera gustos e ideas diferentes y esto ha llevado a los conflictos entre personas y sociedades enteras, provocando discriminación, injusticia, racismo, elitismo, entre otros. Incluso esa misma diversidad cultural ha provocado la división de países, ya que por medio del control se ha sometido a ciertos grupos sociales. Un ejemplo sería la época en la que existía la esclavitud, en donde los norteamericanos privaban de su libertad a los afroamericanos y a su vez se les discriminaba por el alto racismo que había en aquella época. Esto mismo provocó que las personas afroamericanas lucharan y defendieran sus derechos, como el ser tratados con dignidad y respeto. En el caso de nuestro país, ha sucedido algo similar, pero con personas indígenas a las cuales siempre se les ha tratado con inferioridad, no importando sus derechos. Por esto mismo, incluso ha habido ciertos movimientos como lo es el EZLN, comandado por el subcomandante Marcos. Dichos movimientos tienen el fin de luchar por los derechos de los indígenas, así como para defender sus tierras. En la actualidad, a diferencia de tiempos pasados, se puede decir que ya se logran hacer valer los derechos humanos, por lo que la diversidad cultural se ha extendido sin tapujos. Sin embargo, se siguen violando los derechos humanos, por lo que esa lucha constante por defenderlos no acaba, ni acabará. A través de los tiempos, han existido ciertos grupos sociales, liderados por personas específicas, los cuales han motivado la lucha para defender sus derechos. Desde la antigüedad hasta el día de hoy, el ser humano ha violado los derechos del otro en base a sus ideas y pensamientos, por lo que ha surgido la necesidad de crear ciertos movimientos sociales que han luchado para defender los derechos humanos. Es por esto que mi objetivo es documentar algunos movimientos sociales importantes de la historia de nuestro continente que han luchado por la defensa de los derechos humanos, así como identificar a los líderes más importantes quienes han luchado y logrado la defensa de los derechos humanos. De esta forma surgen las siguientes preguntas. ¿Quiénes fueron los líderes más importantes que estuvieron a favor de los derechos humanos? ¿Qué movimientos han sido los más significativos y que han impactado al cambio respecto a los derechos humanos? Algunos personajes importantes han marcado la historia de la defensa de los derechos humanos, los cuales han dejado un legado que debemos seguir defendiendo. Por lo tanto, es muy importante seguir hablando de ellos y de sus logros para contribuir a la defensa de nuestros derechos. Esta investigación documental se enfoca exclusivamente a ciertos líderes defensores de los derechos humanos en el continente americano. Sin embargo, cabe aclarar que existen y han existido diferentes defensores alrededor del mundo. Esta investigación va dirigida a todo público quien tenga el interés de conocer la lucha y los logros de algunos líderes de la historia de los derechos humanos. Ahora sí, presentaré algunos líderes que han marcado la historia de nuestro continente y que han contribuido de sobremanera a la defensa de los derechos humanos. Primero que nada, me enfocaré en Martin Luther King Jr. Este ha sido uno de los líderes afroamericanos que han marcado más a la historia, sobre todo a la historia de la libertad de los Ahora sí. Ahora sí. Presentaré algunos líderes que han marcado la historia de nuestro continente y que han contribuido de sobremanera a la defensa de los derechos humanos. Primero que nada me enfocaré en Martin Luther King Jr. Este ha sido uno de los líderes afroamericanos que ha marcado más a la historia, sobre todo a la historia de la libertad y los derechos de los afroamericanos. No hay que olvidar a Abraham Lincoln, quien en su época de presidencia abolió la esclavitud de los afroamericanos. Puedo pensar que después de este, Luther King ha sido uno de los líderes con mayor fuerza sobre este tema de los derechos humanos. Martin Luther King Jr. nació en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 1929. Era un pastor de la Iglesia Bautista estadounidense y desde muy temprana edad fue notorio su interés por defender los derechos civiles. Inspirado por el ejemplo de Gandhi, siempre mostró una acción no violenta. Así fue como movilizó a una gran cantidad de personas de la comunidad afroamericana. Fue el 23 de agosto de 1963 cuando Luther King convocó a una gran multitud de 250,000 manifestantes para marchar en Washington. Ahí al pie del Lincoln Memorial, Luther King pronunció su más célebre discurso, conocido como I Have a Dream. Dicho discurso emitió un mensaje con la visión de un mundo justo, encabezado por la paz y la igualdad entre los seres humanos. Esto logró que un año más tarde el presidente Johnson firmara la Ley de Derechos Civiles, garantizando la igualdad de derechos sin importar la raza o el color de la piel. Por esta razón, le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. Pero a pesar de su lucha y de tener miles de seguidores, el 4 de abril de 1968 fue asesinado por James Earl Ray, supuestamente un delincuente común de raza blanca, quien declaró su crimen ante la justicia.
Sin embargo, años más tarde, Ray se retractó de su declaración y con el apoyo de la familia King pidió una reapertura del caso. Esto hace pensar que posiblemente haya habido intereses políticos de por medio, responsabilizando a Ray, cuando posiblemente este solamente hacía un trabajo solicitado por alguien del poder.